porque se nos está acabando la hora, se nos está acabando lo que está pasando, se nos están quemando los frijoles. No es cierto, todavía tenemos mucho tiempo y en estos momentos, pues bueno, voy a pedir que nos reconectemos con mis queridos amigos Rafita Herrera y con Zenén Ceferino. Todavía vamos a seguir platicando con ellos sobre esta conferencia mañanera, porque hay dos temas muy fuertes en esa conferencia mañanera. Una situación que se trata ahí en esa conferencia mañanera. Se habla una vez más de este personaje, uno de los presuntos responsables y de los principales presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El presidente López Obrador lo da a conocer en la conferencia mañanera. Para mis compañeros, pues es el momento 9 de la mañanera, para que lo podamos ver y lo podamos escuchar. El presidente vuelve a denunciar lo podrido que dejaron el gobierno al insistir que antier el fiscal general Alejandro Gertz Manero da a conocer que se detiene a uno de los principales presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y en menos de 24 horas, así nada más, lo dejan en libertad. Varios medios de comunicación como sinembargo.mx, como político.mx, consideran que se trata de José Ángel Covarrubias Salgado, el Mochomo, quien en efecto fue liberado ayer y quien, según me comentan, es reaprendido por la Fiscalía General, ya no relacionado al caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, sino a otras acusaciones formales. Vamos a ver este momento y lo platicamos con mucho gusto con Rafita Herrera, con Zenén Ceferino. Adelante, doña Ceci. Que demuestra lo que sucede todavía, porque estaba todo podrido. El modelo neoliberal o la política de pillaje corrompió casi todo el gobierno. Afortunadamente, el pueblo de México es honesto, porque hay que diferenciar. Pero el gobierno sí lo dejaron podrido. Donde quiera que vea uno, revise, hay corrupción. Pero es en el SAT, o sea, Hacienda, es en Agricultura, era en la Secretaría del Trabajo, en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, en Educación, en Salud. Se robaban el dinero de las medicinas. Imagínense cómo estaba, y desgraciadamente sigue estando, el Poder Judicial. Arriba se han dado cambios. El presidente de la Suprema Corte, ministro Saldívar, es un hombre íntegro, recto, honesto, con vocación justiciera. En su último informe dedicó casi todo el tiempo a hablar del combate a la corrupción. Arriba también ya ha habido cambios de ministros, porque el mal llegaba hasta la cúpula, así como llegaba hasta arriba en el Poder Ejecutivo, lo mismo en el Poder Judicial. Se están dando cambios en el Consejo de la Judicatura, también está entrando gente honesta, pero hacia abajo
Y esto pasa también aquí, en el Poder Ejecutivo. Falta seguir limpiando. Fíjense, antier da a conocer el fiscal general de que se detuvo a uno de los presuntos responsables de la desaparición, uno de los más importantes involucrados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, y que ya se le detuvo. El fiscal sale a informar. Y en 24 horas, o en muy poco tiempo, lo dejan en libertad. Yo creo que ni tardó 24 horas porque a las 12 de la noche lo sueltan. O sea, no es un asunto de rutina de que un ministerio público consigna y el juez libera. Estamos hablando de el fiscal general de la República. Es una afrenta a las instituciones, al Estado. Afortunadamente, como hay un trabajo coordinado por razones de Estado, con el Poder Judicial, con la Fiscalía, el Poder Ejecutivo en estos casos, porque lo de Ayotzinapa nos interesa a todos, nos importa mucho saber qué sucedió. Entonces, se inició una investigación del por qué lo habían liberado. Y hoy en la mañana nos presentaron un informe acerca de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó la libertad. Y se tienen las pruebas. O sea que hubo dinero de por medio. Miren nomás lo que nos está dando a conocer el presidente López Obrador. Qué fuerte está esto, mi querido Rafa, mi querido Zenén. Que hubo dinero de por medio en la liberación de esta persona. Eso lo da a conocer el presidente de la República. Varios medios de comunicación dan a conocer de quién se trata, ya se lo mencionábamos hace algunos momentos. Pero ni siquiera sería ahí el problema en todo caso de la persona acusada formalmente, sino de las mismas autoridades. El presidente dice que desgraciadamente en ese poder judicial pues siguen ocurriendo las chingaderas, este tipo de chingaderas en las que con dinero baila el perro. Se habla nuevamente de uno de los principales acusados, de los principales presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que lo liberan a la medianoche. O sea, ni 24 horas pasó, ni siquiera tuvo el mismo tiempo que Javier Lozano al frente de la vocería de la Coparmex, ¿no? O sea, ni siquiera así. En menos de 24 horas lo libera un juez. La pregunta para este juez es, ¿y cómo por qué? Ayer el mismo presidente López Obrador decía que se trataba de situaciones en las que el juez dice que no se integró bien la carpeta, que no se integró bien la investigación, falta de pruebas, y no se pone a pensar en esto, ¿no? En lo muy ridículos que son estos jueces tan exquisitos con las leyes. Vamos, para esto sí son muy exquisitos, ¿no? Pero cuando una persona que no tiene una buena defensa llega
porque se robó, no sé, ¿no? Alguna situación, la ropa del tendedero, lo vaya usted y los supercondenan, los meten a la cárcel de inmediato. Entonces uno se queda con esta idea de chale, con estos jueces, ¿no? Que prevalecen siempre sus intereses al interés real, que es la justicia. Esos jueces, al haber juramentado como jueces precisamente, debieron haber dicho, a ver, yo siempre voy a velar porque se cumpla esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, la justicia, y no lo hacen. Es verdaderamente indignante, mi querido Rafa, mi querido Zenén. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí en Sin Censura, Toño, Zenén, Gunter, todo el equipo de Sin Censura y toda la gente que nos ve todos los días? ¿Cuántas veces hemos dicho toda la corrupción, la impunidad, la simulación de muchas dependencias? Hoy nos da la razón el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que hay muchas dependencias, incluso aquí tenemos que meter al INE, porque también en el INE hay corrupción, Pemex, CFE y un largo etcétera. Decía el presidente hoy en la mañanera, el que venían con esa ideología del que tranza no avanza, del que no tranza no avanza. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador le da tremendo periodicazo en el hocico al Poder Judicial. Un Poder Judicial que también lo hemos exhibido aquí muchas veces porque eran de los sueldos machuchones. Ahí está Medina Mora. Ahí está el Lord Porsche o el Lamborghini, juez que hasta tenía coches de lujo, casas de lujo y relojes. Y que tenía declarados los coches, mi Rafita, en casas de interés social de Infonavit. Sí, ya me acordé. Pero no me acuerdo cómo se llama el cabrón. No me acuerdo cómo se llama, pero ese cabrón, a final de cuentas, ese Poder Judicial que estaba podrido. Hoy tenemos a un presidente ministro de la Corte que se llama Arturo Saldívar y que también, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, va contracorriente, va contra estos intereses. Tú imagínate, Toño, cómo en el Poder Judicial hay cuñados, hermanos, sobrinos, amantes, esposas y hasta lo que más, ese nepotismo brutal del Poder Judicial, pues es complicado limpiarlo, me queda totalmente claro. Ahí esa asignatura la tiene pendiente también Arturo Saldívar. ¿Quién fue la persona que hizo esta brutal corrupción para sacar al Mochomo para que quedara libre? Esa es la pregunta. ¿Quién es esa juez o jueza que lo dejó libre y que tuvo que entrar la fiscalía para otra vez meterlo ya con otros delitos? Y que eso también es realmente lamentable. Urge la justicia en nuestro país, urge realmente que el Poder Judicial se limpie, porque no es posible que las personas que tienen que dar la justicia en nuestro país son de los más corruptos de este país, Toño. No, y a ver, mi querido Zenén, como bien dice Rafita, es necesario que nos den a conocer el nombre aquí también. O sea, está bien que el presidente lo denuncie en la conferencia mañanera, pero ni siquiera necesitamos el nombre del imputado, ese lo conocemos por los medios de comunicación y por el caso. Necesitamos conocer el nombre, como bien dice Rafita, de los jueces, de los magistrados, de los ministros que incurren en irregularidades. ¿No es cierto, mi querido Zenén? Te la voy a cantar. Andrés, en la matinal te habló pueblo mexicano. Andrés, en la matinal te habló pueblo mexicano, lo denunció muy frontal. Dijo que con lana en mano nuestro Poder Judicial siempre estuvo bien marrano. Bueno, entonces ahí está. Es exactamente lo que estábamos buscando escuchar de nuestro querido Zenén Ceferino. Exactamente. Muy bien, muy bien. Pero bueno, no solo se habla de eso.